desde 2013, si mal no recuerdo, nos encontramos en New York, rumbo a Tel Aviv, Israel. Y de ahí nos hicimos amigos con un siervo de Dios desde Mendoza, Argentina. Y hoy está con nosotros un gran amigo, y es el hombre que va a abrir hoy aquí este congreso. Bienvenido, mi amigo, Dios te bendiga. Pastor Oscar Gómez, Dios te use poderosamente. Gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo está la gente más feliz de toda la tierra? Vamos, mira a tu vecino y decirle: esta noche te profetizo que me vas a pagar la cena. Vamos, decirle: esta noche salís de acá y me pagás la pupusa, hombre. Tome asiento. ¿Cómo están? ¿Están felices? ¿Están contentos de estar aquí? Bueno, para mí es una alegría enorme poder ser parte de este lindo tiempo que vamos a tener durante todo este fin de semana. Estoy seguro que Dios nos ha reunido no solamente para que seamos instruidos en su palabra, sino para que también podamos experimentar su poder. Porque el evangelio no solo es palabra, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos vinieron con ganas de ver la mano de Dios en sus vidas? ¿Cuántos vinieron con ganas de aprender mucho en poco tiempo? Bueno, estoy seguro que esta noche va a ser muy especial, porque donde Dios está siempre ocurren cosas increíbles. Donde Dios se manifiesta siempre suceden cosas maravillosas. Y esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que está recién sacadita del horno. Es una palabra que estoy seguro que nos va a ayudar a todos a entender un poquito mejor a nuestro Padre Celestial. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo decía que él todo lo tenía por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo Jesús? ¿Sí o no? O sea, conocer a Dios nos hace a nosotros no solamente ser más sabios, sino experimentar más su gloria, su poder, su gracia, su favor. Dios tiene como esencia no solamente palabras de sabiduría. La esencia de Dios es autoridad, es gloria, es poder, es soberanía. En la esencia de Dios hay gracia, hay favor. Dentro de lo que es la esencia divina hay poder celestial para superar cualquier adversidad terrenal. Vamos, ¿lo creyó? Diga conmigo: dentro de la esencia de Dios hay poder celestial para superar cualquier adversidad terrenal. Damas y caballeros, estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos abierto la Biblia. Si no la ha abierto, le invito a que la abra, porque claramente allí no va a encontrar textos religiosos. Allí va a encontrar sabiduría que desciende del cielo. Entendiendo eso, a lo largo de todo el antiguo pacto, usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios que no solamente tiene la intencionalidad de guiar moralmente a su pueblo. Usted se va a encontrar con un padre que intenta no solamente que sus hijos tengan una vida espiritual conforme a sus mandamientos, no solamente se va a encontrar con un padre que desea que su pueblo Israel tenga una vida moral conforme a las Escrituras. Usted se va a encontrar con un Dios prodigioso, que cada vez que su pueblo enfrentaba momentos que humanamente no tenían solución, Él ponía su mano, y si tenía que abrir un mar, lo abría, y si tenía que abrir un Jordán, lo abría, y si tenía que detener el sol, lo detenía. Era un Dios lleno de poder, prodigios, maravillas, milagros. ¿Sí o no? Si tenía que sanar, sanaba. Si tenía que resucitar, resucitaba. Todo eso usted lo va a ver en el antiguo pacto. Eliseo resucita. Usted va a comenzar a ver a un Dios que comienza a manifestarse a la humanidad por medio no solamente de palabra que nos pueda ayudar a nosotros a comprender su esencia santa, sino que también nos brinda la posibilidad, por medio de todos los testimonios y las experiencias,
del pueblo de Israel que Dios es un Dios prodigioso. Y cuando hablamos de un Dios increíble, lo que estamos diciendo es que en su esencia hay cosas que son incomprensibles, pero que para Dios son posibles solucionar. Cuando viene Cristo, cuando Cristo aparece en la escena terrenal, usted se va a dar cuenta que ya hace Dios otro prodigio glorioso: traer a la existencia humana a un bebé que es Dios hecho hombre, es Cristo, es Dios hecho hombre. Cristo no es un ser creado por Dios, no, Cristo es Dios hecho hombre. Y Dios lo trae a la existencia por un acto glorioso y único. A todas las mujeres le digo, hay una sola mujer que quedó en estado por el Espíritu Santo. Ya no hay más. No venga usted a decir, no sé, de repente la panza comenzó a crecer, mi amor, pero mi vida no hemos estado juntos en todo este tiempo. A saber lo que el Espíritu quiere hacer. No, en ese aspecto le tengo malas noticias. Solamente Dios hecho hombre en Cristo pudo venir a la existencia por un prodigio tan glorioso como encarnarse en el vientre de una virgen. Eso merecía un aplauso, mi hermano. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar esta noche? Que es importantísimo que lo podamos asimilar. Desde la caída del hombre, usted va a comenzar a ver que Dios comienza a traer mandamientos, parámetros para que los hijos de Israel sepan cómo caminar en esta tierra, sepan cómo agradar moralmente y espiritualmente a Dios. Hasta ahí estamos todos bien. Aparece Cristo en la escena de la humanidad. Cristo se encuentra con una religión organizada. Y acá es donde quiero llevarlos esta noche. Cristo se encuentra con una religión judía organizada que había pues preservado la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, había preservado las escrituras del antiguo pacto, los profetas, ¿sí o no? Pero lo que había sacado de la esencia divina era el poder. Y Dios se había transformado en un Dios que solamente se interesaba por guiar la vida moral, a pesar de que ellos no practicaban nada de lo que enseñaban, pero lo que enseñaban era que Dios solamente estaba interesado en que su pueblo llevase una vida moral y espiritual compatible a la Torá. Por parte de los saduceos solamente creían en la Torá, creían solamente en los 5 evangelios. Por eso que ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección, no creían en muchos milagros, no creían en ángeles. Los fariseos sí. O sea que se encuentra con una religión judía organizada, pero que también estaba fragmentada adentro. ¿Se entiende? Entre los fariseos, entre los saduceos. Y lo que habían perdido es la posibilidad de experimentar a un Dios increíble. Porque cuando los creyentes, cuando las religiones entran en acción, lo que hacen es monopolizar a Dios, encerrarlo dentro de 4 paredes y quitarle el poder glorioso e increíble del Padre Celestial. Por eso que en las religiones, por lo general, los prodigios, las señales, los milagros, las sanidades no fluyen. ¿Por qué no fluyen? Porque encapsulan a Dios dentro de parámetros morales, que claramente Dios está muy interesado en que usted y yo seamos moralmente sanos, seamos espiritualmente compatibles con las Escrituras, pero Dios no termina en una vida moral. Dios también es poder. Y eso fue lo que le llamó la atención no solamente a Nicodemo, le llamó la atención a los discípulos de Jesús, le llamó la atención aún a muchos de los que estaban adentro del templo. ¿Cómo hacemos para detener a este que enseña como quien tiene autoridad y encima todos nosotros sabemos
que nadie puede hacer las cosas que Él hace si Dios no está con Él. Va a llegar un día en tu vida y en mi vida que la gente va a ver a Dios no solamente por lo que le predicamos. Va a llegar un día en tu vida y en mi vida en donde la gente también va a ver a Dios por el poder que fluye del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos van a comenzar a decir: es que nadie puede hacer las cosas que esta persona hace. Yo la conozco, si vendía pupusas, ¿cómo es que ahora pone la mano en un enfermo y se sana? Pero si te vendía baleada, lo conozco, si vivía en la Satélite, en la mera Satélite vivía. Allá en Honduras, en el medio de San Pedro. Yo lo conozco. Ahí estaba. Y el tipo ahora, ¿cómo es que va y pone la mano y liberta a los cautivos? ¿Cómo es que ora y las cadenas se rompen? Es que eso es lo que tiene que recuperar la iglesia de Cristo en estos días. La iglesia de Cristo debe recuperar el poder increíble, glorioso, maravilloso, todopoderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para que el cristiano de a pie recupere ese poder, el poder tiene que comenzar a fluir desde los ministros. Porque ¿qué hace la gente? Si en algunos lugares, ¿lo puedo decir? It's really, really hard. Lo puedo decir. En algunos lugares medio como que se le abre un poquito de espacio para que el poder glorioso de Dios fluya. Pero la gente no cree que lo puede hacer con usted. La gente dice: anda para la iglesia para que mi pastor te ore. Como que nosotros nos sentimos incapaces de fluir en el mismo poder del Espíritu Santo que fluyó en Cristo, que fluyó en los apóstoles, que fluye en los pastores, que fluye en los profetas y que fluye en todo hijo e hija de Dios. Toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo, toda persona que se ha rendido al Señor, toda persona que ha nacido del agua y del Espíritu, no solamente que puede ver el reino, puede entrar en el reino, puede fluir en el poder del Espíritu que está en el reino. Vamos, alguien debe decir: este tiempo es el tiempo donde Dios usará mi vida con poder, porque tengo a un Dios increíble, invencible, indestructible, a un Dios que sigue haciendo prodigios, a un Dios que sigue haciendo milagros, a un Dios que sigue obrando en medio de una generación que necesita no solamente palabras, necesita ver el poder de Dios en acción. Y le llamó la atención porque usted se va a dar cuenta. Por un momento haga así como un pestañazo por las religiones. Gracias. Se va a dar cuenta que en las religiones organizadas no fluye el poder de Dios. No fluye. Y eso es lo que vamos a ver. Eso le llamó la atención a Nicodemo. Y le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy: Dios religioso versus el Dios bíblico. Diga conmigo: Dios religioso versus el Dios bíblico. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y escuchen esto que es interesante. Juan capítulo 3 versículo 1 al 6 dice: había un hombre de los fariseos, un religioso, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, no era un Mickey Mouse. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, y subraya esa palabra sabemos. Pues fíjate que no le dijo yo sé. No era una cuestión personal. Ya habían hablado entre ellos. ¿Se entiende? Los mismos religiosos sabían que el poder que fluía de Jesús no podía venir por Belcebú. Pero una cosa es lo que ellos reconocían en privado y otra cosa era lo que ellos publicaban en público. En privado reconocían que ese poder venía de Dios, pero en público decían que ese poder venía de Belcebú.
Así son los religiosos. Tienen doble cara. Se comportan de una manera cuando están en privado y de otra manera cuando están en público. Y dice la Biblia: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que tiene que ver con el arrepentimiento de pecados, y del Espíritu, que tiene que ver con un bautismo que no lo da el hombre, lo da el mismo Señor. El mismo Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero detrás de mí vendrá uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El ministro de Dios bautiza en agua para que públicamente la persona reconozca que le ha entregado su vida a Cristo. Pero el bautismo del Espíritu solamente viene del cielo y lo otorga el Señor. Dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora noten ustedes qué interesante. Ahora vamos a entrar en detalle con esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que Jesús le está diciendo es: la religión organizada no nace del Espíritu, nace de la carne. Y lo que nace de la carne no puede experimentar el poder glorioso del Señor Todopoderoso. Pero si nace del Espíritu una visión, todo lo que nace del Espíritu no solamente escudriña la palabra de Dios, sino que fluye en el poder increíble de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos, denle un aplauso al Señor. Así que quiero hablarle de 3 diferencias entre el Dios religioso y el Dios bíblico. La religión nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Y mire, por favor, que no se le venga solamente a la mente cuando digo la religión, las falsas religiones. Las falsas religiones, por supuesto, que están muy alejadas no solamente del poder de Dios, sino de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Pero yo le quiero hablar cuando yo le hablo de religión, le hablo de aquellas religiones que están tal vez cerca de la palabra, pero muy lejos del poder. Cuando en realidad el poder y la palabra y el poder van de la mano. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero hay gente que cree, no sé si decirlo porque está muy fuerte. El religioso muchas veces cree que la palabra de Dios está vigente, pero que el poder glorioso de Dios ya no está vigente. Es por eso que no fluye. Porque el poder fluye donde es creído, no donde es resistido. Lo voy a volver a repetir. El poder de Dios fluye donde es creído, no donde es resistido. Entonces, cuando el ministro de Dios comienza a entender que la palabra tiene poder y el poder de Dios está en la palabra, entonces no lo podés separar. Dios creó todo con el poder de su palabra y nosotros fluimos con la palabra de su poder. El poder y la palabra y el poder van de la mano. Donde la palabra fluye, el poder tiene que respaldar lo que la palabra enseñó. Amén. Así que 3 principios rápidos, 3 diferencias rápidos entre el Dios religioso y el Dios bíblico. Primero, vamos, diga conmigo, el Dios religioso, vamos, ayúdeme, a ver todo el mundo. El que no hable me paga la pupusa al final. El Dios religioso siempre funciona, Señor. El Dios religioso se fundamenta en dogmas humanos. El Dios bíblico se fundamenta en poder. Mira lo que dijo Pablo, escuchen qué interesante. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Pregunto, ¿Pablo era un intelectual?
Claramente que sí. Pablo era una persona que sabía cómo fluir y despertar el wow de la gente a las palabras que él emitía. Sí, porque Pablo era una persona que hablaba al menos 3 idiomas, conocía las 3 culturas pero muy bien. Conocía la cultura griega, conocía la cultura romana, conocía la cultura judía. Era una persona sumamente intelectual. Pablo ahora se encuentra en Corintio. Corintio es una ciudad que se encuentra a 1 hora de Atenas. Era una ciudad que estaba sumergida en el helenismo. Estaba muy de moda la filosofía griega, donde la gente se admiraba de los dichos de aquellos que se paraban en las plazas para dar sus pensamientos y ser reconocidos y admirados por las personas, ¿sí o no? Entonces Pablo lo que quería inculcarle a la gente de Corintio es: yo no vengo acá con palabras solamente de humana sabiduría para que ustedes, wow, digan qué tremenda sabiduría, wow, cuánto conocimiento, porque al fin y al cabo, en ese momento, quien va a salir enaltecido es el hombre y el poder de Dios no va a ser manifestado. ¿Sí o no? Entonces Pablo entendía que a esa gente que estaba basando su vida espiritual solamente en la sabiduría, en la filosofía, a ver quién venía con palabras que le impactara más. ¿Sí o no? Pablo dice: mira, yo podía haber venido a ustedes, corintios, que yo sé que aman la filosofía griega, yo sé que ustedes aman el helenismo. Yo pude haber venido y traerle una palabra que todos digan: parece argentino, Pablo. ¡Qué bárbaro! Pero no. Pablo fue tan humilde que, habiendo podido nacer en Buenos Aires, nació en Tarso. Entonces, ahora Pablo dice: a esta gente yo le voy a predicar un evangelio que tiene sabiduría, sí, pero mire lo que dice Pablo ahora. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Escuche que es interesante. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es interesante. Todos nosotros debemos entender que la fe se va gestando por el oír con fe y por ver la manifestación del poder de Dios. La palabra es poder y el poder fluye a través de la palabra. Van siempre de la mano, no la podemos divorciar. El poder va siempre de la mano de la palabra y la palabra siempre fluye en el poder. Esto es interesante. Entonces, escuchen esto, el segundo versus, por decirle, ¿verdad?, entre el Dios religioso y el Dios bíblico es que, escuchen esto que es interesante, el Dios religioso busca la vergüenza pública de quienes fallan para que su denominación no se vea afectada. Públicamente te van a decir que es celo del Señor. Internamente es: este tipo nos va a echar a perder el imperio. ¿Oyó? Escuchen esto que es interesante. El Dios religioso busca la vergüenza pública de quienes fallan para que su denominación no se vea afectada. El Dios bíblico busca, basado en el amor, el arrepentimiento y la restauración de quienes han caído. Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver eso, pastor, con el Dios increíble de esta noche? Es que su amor es increíble. Su amor es increíble. Y el amor de los humanos sin el amor ágape de Dios es un amor descartable. Te amo hasta que me sirvas. Te amo hasta donde te pueda usar. Te amo hasta que me falles. El amor de Dios es un amor que, a pesar de que nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Dios no se puede negar a
sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces hoy hay muchas personas que están dejando de creer en ese Dios increíble, glorioso y maravilloso, porque hay una pila de gente que está fundamentando su fe en el Dios de la religión, que busca la vergüenza pública y utiliza las redes sociales para para darle el tiro de gracia a aquellos que lamentablemente han tropezado en este caminar. Esa maldita costumbre que tenemos de pensar que el pecado que practica otro es premeditado, diabólico, sucio, cochino, y el que yo caigo y el que yo cometí es puro, es sano, es sin intención. God knows my heart. I don't know how I'm going to say in Spanish. Dios conoce mi corazón. Pero el pecado que cometió el otro yo lo conozco, premeditado. Siempre, por lo general, el humano tiende a tildar que el pecado del otro es más cochino, aunque sea el mismo. Entonces, en ese amor increíble de Dios, nosotros debemos entender algo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay personas que comienzan bien, van caminando con el Señor, van fluyendo en el poder, Dios los usa, ¿verdad? Con sanidades, Dios los usa con poder para liberar, Dios los usa con palabra profética, con palabra de sabiduría, ¿sí o no? Y van caminando y quizás en el camino tropezaron, quizás en el camino cayeron, y entonces inmediatamente esa persona que cayó, que tropezó, si se encuentra dentro de un marco de una denominación religiosa, esa persona ya no está habilitada para seguir siendo usada por Dios. Lo que hay que buscar es la vergüenza pública, que todo el mundo se entere lo perverso y lo cochino, y esa persona ya no puede, no tiene ningún derecho espiritual a seguir siendo usada por Dios. Eso es un error religioso. La Biblia dice: el que se arrepiente de su pecado, el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Y ese es el amor de Dios, mi hermano. Ese es el amor de Dios. Nosotros en la Biblia podemos ver que el apóstol Pedro, en un momento de su vida, comenzó a actuar de una manera hipócrita. ¿Sí o no? Tenía un cierto comportamiento con los judíos, y cuando aparecían los gentiles se comportaba de otra manera. Y Pablo dice: esto es digno de condenar. Los confrontó cara a cara. Y entonces Pedro podría haber dicho: entonces yo ya no califico para seguir siendo usados por Dios. Pero no. La pregunta es: entonces, ¿toda persona que está fluyendo en el poder de Dios puede hacer caso omiso a las fallas, a los errores, y dejar que la persona siga haciendo las cosas que no se deben? No. Estoy hablando de que a la persona que tropezó, que cayó, ¿hay que dejarla así? No. ¿Hay que ayudarla? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hace la religión? ¿Qué busca la religión organizada? ¿Qué es lo que busca? Traer a la persona, exponerlo, avergonzarlo, porque el religioso dice: de esa manera no lo va a hacer más. Le tengo noticias: el 90% de la gente que experimenta esa vergüenza pública no es que no lo hace más, se va del evangelio. Entonces mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos actuar? Escuchen esto que es interesante. Gálatas 6, 1 al 3 dice: amados hermanos, toca a tu vecino y decirle, te van a hablar. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son, fuerte, que son espirituales, deberían ¿qué? Ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante.
Los hombres y las mujeres que están llenas del amor de Dios nunca van por la vida dando el tiro de gracia a los soldados que han caído en el reino. Los hombres y las mujeres de Dios, con amor y ternura, siempre van levantando a aquellos que necesitan ser restaurados, fortalecidos en Cristo Jesús. Recapitulemos. ¿El poder de Dios sigue vigente? Sí. Los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, ¿siguen vigentes? Sí, porque eso es parte de la esencia de Dios. La religión intenta ponerle un tiempo de caducidad a ese poder fluyendo de Dios. No, eso llegó hasta cierta etapa del cristianismo. Ahora solamente está la palabra, ya no fluye nada del poder de Dios. Eso es un error, porque donde está Dios no solamente hay palabra, hay poder. Donde Dios está, siempre ocurren cosas increíbles. Vamos, eso merecía un aplauso. Entonces, ¿cuáles son algunas diferencias del Dios religioso versus el Dios bíblico? Bueno, el Dios religioso se fundamenta en dogmas humanos, el Dios bíblico se fundamenta en poder. El Dios religioso busca la vergüenza pública de quienes fallan para que su denominación no se vea afectada. El Dios bíblico busca basado en el amor, el arrepentimiento y la restauración de quienes han caído. Y por último, escuchen esto, el Dios religioso sataniza la unción. Yo un día me di cuenta de algo, no porque fuera demasiado sabio, sino porque es muy evidente. Me di cuenta que por lo general las personas religiosas que no fluyen en el poder de Dios porque están desconectados de la intimidad y del nacer del Espíritu, entonces siempre va a ser más fácil satanizar lo que no puedo demostrar que meterme en la presencia de Dios para fluir en ella, en la unción. Entonces, satanizo lo que yo no puedo, satanizo el poder en el cual yo no puedo fluir. ¿Escuchó lo que le dije, verdad? El religioso sataniza el poder en el cual él no puede fluir. Pero ¿cómo lo sataniza? Lo sataniza públicamente para poder demostrarle a la gente que le rodea que claramente tengo que excusarme con esa gente. Cuando me pregunten, pero pastor, ¿y por qué no fluye el poder que fluye acá, que fluye allá? ¿Por qué no? Entonces, no queda bien que yo le diga, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo no me meto 2, 3 horas con el Señor en intimidad, buscando su presencia. No quebranto mi corazón delante de Él. Te voy a ser sincero, yo no estoy revestido del Espíritu Santo. Yo no sé ni siquiera lo que es hablar en lenguas angélicas, en lenguas celestiales. Yo ni siquiera entiendo eso. No se van a exponer ellos. Siempre va a ser mejor que ¿qué? Satanizar al otro. No se deje intimidar con eso, porque hasta el diablo hace milagros. Pero no. Leímos recién, Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Íntimamente ellos reconocían que el poder que fluía de Jesús venía de Dios. Pero ante la opinión pública salían y decían, muchachos, yo les voy a decir de dónde sale el poder del Nazareno este. En lo privado reconocían que venía de Dios, pero en público decía, este echa fuera los demonios en el nombre de Belcebú. Así de cínicos nos pone la religión. Y es por eso que no puede fluir el poder de Dios. Porque donde hay cinismo, donde hay hipocresía y donde hay una cultura de fachada externa, no puede fluir el verdadero poder de Dios. Jesús se lo dijo muy claro. Ustedes tienen la religión de la imagen. Por fuera lucen muy bonitos. En las plazas públicas, ustedes tienen una capacidad de oratoria impresionante. Pero yo que miro lo de adentro, cosa que el hombre no puede ver, ustedes por fuera impresionan a las focas aplaudidoras. Pero por dentro
son sepulcros. Damas y caballeros, el poder de Dios no sale de una persona religiosamente hipócrita. El poder de Dios sale cuando hay una vida espiritual sumergida en la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, escuche esto. El Dios religioso sataniza la unción. El Dios bíblico pudre los yugos de opresión a causa de la unción. Dice la Biblia, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, escúchenme, ¿cuánto me queda? ¿Un minuto? ¿2 minutos? Ok, escuche esto porque esto es interesante. Lo puedo decir porque está muy fuerte. Lo puedo decir en serio. ¿Me dan permiso? Diga conmigo, los milagros son milagros. No hay que espectacularizar nada. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, yo tengo un serio problema con que, a ver, vení que te voy a tirar las piernas. Te voy a tirar las piernas y la cuestión es que pasan personas que no saben que tienen la pierna un poquito más corta, ¿verdad? Y todos los que ni siquiera saben, aparte una cosita así, diga conmigo, así. Ni se nota, ni se nota, así. Así. Vinieron 3 cojos que están así. El cojo se fue cojo. Y el que no sabía que le faltaba un poquito así, al parecer se fue con un milagro. El milagro es milagro, ¿verdad? Yo no sé, yo tenía dificultad para oír. A ver, hola, ¿qué dije? Hola. Todo el mundo lo escuchó. Hola, milagro. No. Ese show, déjelo para la gente que no puede fluir en el poder genuino de Dios. Un milagro es un milagro. Y los mudos que son mudos tienen que hablar. Y los ciegos que son ciegos tienen que ver. Y los sordos que son sordos tienen que oír. ¿Sí o no? Diga conmigo, ¿sí o no? Sí, eso es así. Entonces, a ver, vino un ciego. El ciego se fue ciego. Vino uno que tiene un problema de... A ver, sácate los lentes. ¿Cuántos dedos tengo acá? 3, 4. ¡Milagro! Diga conmigo. Esa espectacularización de los milagros claramente le ha hecho muy mal, porque la gente dice, pero pará, escúchame. Los milagros bíblicos eran milagros reales. Iba a decir otra cosa, pero está muy fuerte. No, está muy fuerte. Muchos cuando no pueden fluir en el poder de Dios dicen, es que la atmósfera no está. Y le echan la culpa a la atmósfera. No, pero escuche, ¿lo vamos a ver con la Biblia o no lo vamos con la Biblia? Pregunto, ¿Jesús hizo milagros reales? Yo no me imagino a Pedro diciendo, venga por acá. No. Los milagros eran milagros. Escuchen esto. Jesús se encontró en escenarios donde había muchos fariseos esperando a ver en qué se equivocaba para poder condenarle. Jesús tenía todo esto que hoy día tenemos para provocar cierto tipo de sensaciones físicas. No, ¿sí o no? ¿Se recuerdan que Jesús un día estaba en una sinagoga donde habían varios? Diga conmigo, el ambiente era tenso. No había batería, no había piano, no había... No había sensacionalismo. Había poder. ¿Había resistencia en el lugar? Sí. ¿Sí o no? Pero entonces es muy fácil para mí como ministro decir, acá el poder de Dios no está fluyendo porque no hay una atmósfera de fe. No. Es que el poder de Dios cuando desciende realmente hace que fluyan los milagros. Ahora Jesús agarró a una persona en esa atmósfera de tensión donde los fariseos estaban esperando a ver en qué lo condenaban, y pasó un hombre con la mano seca, así. Con la mano seca, diga conmigo, mano seca. No es que Jesús le dijo, mira, ¿cómo está? A ver,
Mira. Con la mano seca. Lo pasó y le dijo, parate acá en el medio. Así estaba la sala. Pues te empecé a caviar ahí. Gloria, 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 aleluya, aleluya. No. Le dijo, estira la mano. Y en esa atmósfera de resistencia religiosa, el poder fluyó y el manco fue sano. Entonces, si nosotros queremos recuperar, esta generación necesita recuperar el poder genuino de Dios, no el poder construido a base de sensaciones. Debemos recuperar el poder genuino. ¿Por qué? Si yo le hago una pregunta, ¿usted cree que en la iglesia de hoy, en gran parte, seguramente que lo habrá, pero en gran parte de la iglesia de hoy, sin generalizar, ¿usted cree que realmente fluyen los milagros genuinos, así como los que en la Biblia pasaban? Que los ciegos literalmente ciegos veían, que los sordos literalmente sordos oían. ¿Usted cree que ese tipo de milagros ya Dios dejó de hacerlo? ¿Usted cree que Dios está interesado en que esta generación conozca no solamente su verdad doctrinal, su palabra de sabiduría, sino también que pueda conocer el poder genuino de Dios? Para ello hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Meternos con Dios para que el poder pueda fluir en este caparazón de barro, en estos vasos de barro, el cual Dios usa para manifestar su gloria, su poder y su gracia. Amén. Dice: el espíritu era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Le invito a que se ponga de pie. Míreme un segundo. ¿Cómo nos damos cuenta que el reino de Dios se está manifestando en un lugar? ¿Cómo nosotros discernimos que el reino de Dios, que consiste en poder, gloria, majestad, soberanía, poder, gracia, favor, cómo nos damos cuenta que ese reino está fluyendo en un lugar? Jesús dijo, muchachos, no sean religiosos. Ustedes saben muy bien que yo no echo fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Claramente que no. Ustedes saben muy bien que este poder que está fluyendo en mi vida es un poder que viene de Dios. Y le tengo noticias. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a este lugar.
La señal de que el reino se está manifestando en una congregación es que los enfermos se sanan, los perdidos se salvan, los endemoniados se liberan. Porque donde está el poder de Dios, no solamente habrá palabra de sabiduría, habrá poder espiritual para pudrir los yugos, para romper cadenas. Vamos, alguien debe decir: Señor, gracias. Y esto no solamente fluye en la vida de una persona, de un ministro, no. Esto está al alcance de todo hijo e hija de Dios. Dice la Biblia: y el que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre. Vamos, alguien debe decir: Señor, úsame, úsame. No quiero ser un creyente religioso, no quiero ser un creyente que no fluye en tu gracia, en tu poder. Vamos, tienes que ir a tu casa y alumbrar tu casa. Donde quiera que vayas, tienes que llevar el poder, la gracia, el favor del Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Eres increíble, eres increíble, eres increíble. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche se pudre todo yugo, se rompe toda cadena. Ahora, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, llena, 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 llena cada corazón. Toma un par de segundos. Toma un par de segundos y levanta tu mano y dile: Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Vamos, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Comienza a pedirlo ahora. Dile: bautízame, bautízame, úngeme, úngeme con aceite fresco. Quiero fluir en el poder, quiero fluir en el poder, quiero fluir en el poder del Espíritu Santo. Recibe, levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo por la fe, recibo por la fe la llenura, la llenura, la llenura, la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor.